Bueno, pues buenas tardes. Os damos la bienvenida a una nueva sesión formativa ofrecida por la Plataforma de Organizaciones de Infancia. Ya sabéis que durante todo este mes dedicado a la infancia, ¿no?, estamos teniendo diferentes sesiones todos los lunes, ¿no? Todavía queda una más después de esta, así que no te perdáis la oportunidad de apuntaros también. Y hoy disfrutaremos de una sesión enfocada a la educación en el tiempo libre durante el tiempo del COVID. Curiosamente, este título, digamos, hace un año no tendría ningún sentido para ninguno de nosotros, ¿no? O sea, que es algo no solamente ya de actualidad, sino que es totalmente nuevo, ¿no? Es cómo nos está afectando, ¿no?, toda la nueva normalidad dentro del tiempo libre, cómo funcionaría eso, ¿no? Y para ello vamos a contar con una persona excepcional, que es Héctor Calvo. Gracias, Héctor, por haberte ofrecido a ayudarnos con esta sesión. Os cuento un poco de Héctor para que lo conozcáis mejor, ¿vale? Héctor lleva 15 años trabajando como educador de calle con preadolescentes y adolescentes en la provincia de Valladolid. Ha desarrollado numerosas veces el programa Construyendo mi futuro para la Diputación de Valladolid y para el Ayuntamiento de Laguna de Duero, así como otros proyectos de animación comunitaria, promoción del asociacionismo juvenil y en diversos municipios de la provincia, ¿de acuerdo? Actualmente está en pueblos como Serrada o Villanueva de Duero. Es monitor de la Asociación Deporte y Vida, donde ha desarrollado diversos programas de prevención, de consumo de drogas, en más de 40 pueblos y centros de enseñanza. Su contacto profesional con el mundo joven y adolescente es muy fuerte, ¿no? En estos momentos también se encuentra pilotando para la Diputación de Valladolid el proyecto de intervención y mentoría social Acompañarte, con adolescentes del municipio de Aldea-Mayor de San Martín. Y más allá, fuera del plano de profesional, también merece la pena destacar que lleva más de 21 años dentro del asociacionismo juvenil en general, primero como participante, ¿no?, y disfrutando de él, y luego más adelante como educador voluntario en Scouts de Castilla y León, MSC, donde actualmente es profesor y miembro del equipo de gestión de su escuela de formación. Ahí he compartido muchos momentos con él, mucho tiempo con él, y pues, yo os puedo asegurar que no os va a dejar indiferentes, la verdad. Yo creo que puede contarnos cosas muy interesantes, ¿no?, tanto desde el punto de vista profesional como de la parte de voluntariado, ¿verdad? Bueno, tan solo recordaros que la formación va a ser grabada y que después la subiremos a las redes, así que si después de esta sesión queréis retomarla o incluso compartirla con más personas, pues tendréis el enlace a vuestra disposición. Yo creo que sin más preámbulos, Héctor, nos cuentas un poco cómo quieres hacer el tema de las preguntas y demás, y cómo pueden participar los diferentes participantes, ¿no? Y yo creo que de ahí puedes comenzar. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, Emilio. Bienvenidos y bienvenidas todos a este webinar. Y bueno, inicialmente quería hacer una presentación, una introducción un poco larga para dejar claros algunos aspectos sobre la charla que creo que son importantes. En primer lugar, os tengo que confesar que aunque bueno, llevo más de 10 años como formador, es posible que esta sea una de las ponencias más difíciles que he tenido que preparar. Y lo es por dos motivos, ¿de acuerdo? El primer motivo, bueno, es que se va a dar en unos medios que son nuevos para casi todo el mundo. Para mí son muy recientes, que son este medio telemático. ¿Qué quiere decir este medio telemático? Que posibilita que podamos estar formándonos muchísima gente a la vez con todas las medidas de seguridad. Quiere decir también que tiene algunas limitaciones, al menos en lo que estamos acostumbrados a dar estas formaciones. Es decir, nos va a limitar de algún modo la forma en la que vamos a interactuar para que sea una formación más bidireccional entre vosotros y yo. De todas maneras, como me gustan los retos, me he propuesto hacerla lo más interactiva posible y además me vais a permitir que experimente un poco, que utilice esta experiencia, ¿vale?, para hacer un poco ensayo y error. Voy a probar algunas cosas a ver qué tal funcionan. Así que ahora os las explicaré. Os pido, bueno, que seáis receptivos. Vamos a ver qué tal funciona esto. Decía que es una de las charlas seguramente más difíciles que he tenido que preparar por dos motivos. Uno por ese y el otro es porque, bueno, hablar de educación en el tiempo libre durante el COVID es un tema absolutamente reciente, de hace 8 meses, como todos y todas sabemos. Entonces, se da la circunstancia de que existen muy pocos estudios, muy pocas investigaciones, hay muy pocos datos recabados. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos pocas evidencias, pocas certezas de lo que yo os voy a contar. Sí que hay ciertas investigaciones, ciertos artículos que yo, desde que comenzó toda esta situación, he ido recabando por motivos profesionales y me han venido muy bien para preparar esta charla. Artículos muy meritorios, por cierto, porque responden a una necesidad muy urgente, pero es curioso porque algunos de estos artículos, cuando yo los he buscado,
Recuerdo, por ejemplo, una investigación que se titulaba Investigación Express sobre el COVID y el tiempo libre, y ponían ese apellido Express, yo creo que en un ejercicio de honradez para dar a entender que, bueno, que la situación es la que es y que las cosas se tienen que hacer deprisa, pero quizás no con toda la precisión a la hora de recabar datos que nos gustaría. Recuerdo también, buscando información, creo que era en el Plan Nacional sobre Drogas, para ver el tema de los consumos en población juvenil, si habían aumentado, disminuido. Sí que recababa una serie de datos, pero curiosamente en el propio plan de drogas matizaba que los datos se habían recogido no con las mejores, no en las mejores circunstancias, de forma telemática. Entonces, bueno, decía que si bien tenemos una falta de evidencias de muchas de las cosas que os voy a contar, eso quiere decir que lo que hablemos aquí va a estar basado, primero, en mi experiencia personal y segundo, en intuiciones. De modo que tenéis que hacer un ejercicio de filtrado, de digerirlo, bueno, para saber aplicarlo a vuestros contextos. Sí que es cierto que desde que comenzó esta situación, desde el desconfinamiento hasta este momento, yo he estado con un total de 8 grupos de preadolescentes y adolescentes, lo cual me da, quiero pensar, una visión más o menos amplia. Lo que yo os ofrezco aquí es un ejercicio de recopilación de esas experiencias, de esas intuiciones, y sobre todo he tratado de organizarlas y de estructurarlas para presentarosla y que sirva quizás de punto de partida de algo más grande. Estoy convencido de que para que esta formación sea realmente útil, tenemos que hacerla colectiva. Yo creo que casi todas las personas que estéis ahí al otro lado escuchándome tenéis la misma experiencia que yo, habéis estado con niños, con niñas, con jóvenes. La diferencia es que, bueno, yo he hecho ese trabajo de organización para servir de punto de partida, entonces quiero que sea lo más colectivo posible, ¿de acuerdo? Os iré explicando cómo esas propuestas experimentales de las que os hablaba. Por seguir un poco con esta introducción, desconozco exactamente quiénes estáis al otro lado y, por tanto, a qué os dedicáis exactamente. Yo he tratado de hacer una charla lo más amplia posible, que llegue al máximo número de perfiles posibles, desde monitores y monitoras de tiempo libre, tanto profesional como voluntarios, educadores sociales, animadores sociocomunitarios, monitores deportivos, culturales, incluso, yo no sé si hace lo estaréis escuchándome algún maestro o maestra, voy a intentar que cubra un abanico lo más amplio posible, ¿de acuerdo? Pero como estaba diciéndoos antes, si tratamos de hacer esto lo más bidireccional posible, podremos ir ajustándonos más a todas vuestras expectativas, a esas necesidades. Voy a hablar de la pandemia en general, pero entendiendo que estamos ante, bajo mi criterio, 3 escenarios diferentes. Lo que ha sido el periodo de confinamiento, cuando estamos en nuestra casa y hemos tenido el tiempo libre, pero en esas circunstancias. Vamos a hablar de verano. Permitidme que divida el tiempo de esta forma igual tan gruesa, pero para entendernos, confinamiento, verano y momento actual. En lo que a los niños y niñas y jóvenes se refiere, el momento que ha empezado el curso. ¿De acuerdo? Quería hacer una puntualización más. Yo te voy a hacer una defensa muy enérgica de la necesidad del tiempo libre de calidad en la infancia y la juventud, pero siempre va a estar supeditado a los criterios de salud, por encima de todo. Aunque yo vaya aquí a hacer una serie de declaraciones y de apuestas por el tiempo libre, quiero que siempre se sobreentienda en todo momento que supeditado a la normativa vigente y sobre todo a la normativa y al sentido común, la salud ante todo. Igual lo voy a repetir en algún momento, pero para dejarlo bien claro, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a empezar a ver qué tal se nos da. Os iba a pedir un favor muy especial, ¿de acuerdo? No es obligatorio, pero para quien quiera. Me gustaría que quienes os animéis me pongáis la cámara, ¿de acuerdo? Para yo veros las caras. Aunque este webinar se está grabando, durante mi intervención vuestras caras no van a salir, pero yo sí que os voy a ver y os vais a ver entre vosotros. ¿Para qué quiero que os veáis las cámaras? Bueno, quiero que pongáis las cámaras. En primer lugar, porque estoy convencido de que la charla va a ser mucho más fluida si yo estoy viéndoos la cara y, sobre todo, si me dais cierto feedback gestual. Os animo, ¿vale?, a que según yo voy comentando y proponiendo asuntos, que me deis ese feedback gestual, que sonríais si algo os gusta. Si algo no estáis de acuerdo, bueno, podéis girar la cabeza, podéis incluso hacer, si os atrevéis, si os lanzáis gestos con el cuerpo, podéis aplaudir, podéis decir que no estáis de acuerdo.
¿vale? Porque creo que, en primer lugar, hay gente que se va animando, creo que, en primer lugar, va a dar muchísima más calidad a la charla. Para mí, creo que al ver vuestras reacciones voy a poder ajustarme mejor. Y creo que el veros entre vosotros, que veáis un poco cómo son las reacciones de la gente, que también va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Por último, además de poner la cámara, yo voy a intentar miraros siempre en el perfil de galería lo máximo posible. Es posible que si os animáis muchos a poner la cámara, no os vea a todos y a todas a la vez. Bueno, que gozada, estoy viendo muchas caras. No os vea a todos a la vez, pero voy a ir intentando cambiar y a los que os pueda ver, creo que va a ser muy positivo, ¿vale? Para la formación. Lo último que os comento antes de entrar en materia. Decía que aparte de las cámaras, tenemos el chat, que es una herramienta maravillosa para poder interactuar, para que sea lo más bidireccional posible. Entonces, para dinamizarlo un poco y para que os animéis, en muchas de las diapositivas de la presentación que yo os he traído, he puesto un hashtag, ¿de acuerdo? Entonces, ese hashtag no es para Twitter, no es para redes sociales, es un poco para este chat interno. Lo que quiero es que cuando veáis un hashtag abajo en la pantalla, por ejemplo, si yo os hablo de amenazas frente a la juventud, el hashtag amenazas, os animo a que vayáis escribiendo comentarios en ese chat, hashtag amenazas. Creo que también hay que atender a este asunto. Y yo estaré observando el chat y, en cualquier caso, después de cada bloque de la intervención, intentaré hacer una recopilación, de modo que podamos dinamizar esa participación. Mi objetivo es estar hablando solo una hora, ¿de acuerdo? Solo hasta las 7, y luego dejar ese espacio de una media hora más para animaros a que haya un debate, algo mucho más fluido, porque creo realmente que ese conocimiento lo vamos a construir entre todos y todas. Y bueno, sin más presentaciones, después de esta introducción vamos a entrar en materia, ¿de acuerdo? Para hablar del tiempo libre, os voy a compartir ya la pantalla. Vale. Como tengo a Emilio haciéndome de moderador y soporte técnico, doy por hecho que todo se ve bien. Sí. Vale, perfecto. Si hay cualquier cosa, él me dirá. Vale, para hablar del tiempo libre, en primer lugar, yo creo que es importante precisar qué entendemos por tiempo libre. Estoy seguro que todos tenemos una idea muy aproximada, pero por si acaso lo voy a definir de forma muy breve, ¿vale? Por tiempo libre entenderíamos ese espacio temporal en el que no estamos desarrollando nuestras obligaciones o aquello que tenemos que hacer imperativamente, como por ejemplo comer y dormir. El tiempo libre, si es todo eso, todo ese tiempo que nos queda después de dedicarnos a nuestras obligaciones, en el caso de los adultos, trabajar, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, ir a clase, ayudar en casa. Ocurre lo siguiente: si yo os preguntase cuánto tiempo libre tenéis, seguramente, bueno, si yo os preguntase hace un año cuánto tiempo libre tenéis, seguramente la respuesta sería que poco. Es más, si yo os propusiese el ejercicio, no lo voy a hacer, pero sí que lo he hecho muchas veces presencialmente, de hacer un calendario, escribir una semana estándar en vuestra vida y decidme cuántas horas de tiempo libre tenéis al día, seguramente pienso que me pondríais muchas menos de las que en realidad tenéis. Podríamos hablar de que tenemos normalmente hasta más de 60 horas a la semana de tiempo libre. Eso en primer lugar. Y hablando del tiempo libre, es necesario también hablar del ocio. Si el tiempo libre es aquello fuera de nuestras obligaciones, el ocio sería ese tiempo libre ocupado de forma inteligente, ese tiempo libre bien aprovechado. ¿Qué ocurre? Que ahora, en esta nueva situación en la que nos encontramos, si yo os volviese a preguntar cuánto tiempo libre tenéis, seguramente pienso que habría disparidad de respuestas. Unos me diríais que poco, que menos, incluso, que ahora con el teletrabajo, con esta alteración de ritmos, ahora que se nos ha trastocado nuestro día a día en esto que llamamos la nueva normalidad, algunos me diríais que tenéis menos tiempo libre, o quizás algunos me diríais que, aunque tengáis el mismo o similar tiempo libre, que podéis aprovecharlo menos por las restricciones. Pero es posible que otros me digáis que tenéis demasiado tiempo libre, que sobra tiempo libre, que no sabéis qué hacer
con vuestras horas. Entonces, esta es la situación que tenemos ahora. De nuevo, no tenemos certezas. Yo estaría encantado un poco de poder analizar cómo la juventud percibe su tiempo libre. Y dicho esto, ahora toca hacernos una pregunta. ¿Por qué? Vamos a ver, es necesario proteger el tiempo libre infantil y juvenil durante la pandemia. Vale, la primera respuesta yo creo que es la más enérgica, porque es un derecho, porque todos y todas, el mundo adulto y también el mundo juvenil, tenemos derecho a disfrutar de ese periodo de esparcimiento, ¿vale? Sí que estoy viendo caras que me asienten, caras que, o sea, me encanta porque de verdad que creo que va a ser más fluido. Si alguien está viendo esto en YouTube, en diferido, yo de vez en cuando lo voy a describir para que también de alguna manera seáis partícipes de ello, ¿vale? Se enfocan a más gente, estupendo. De verdad, muchas gracias. Sería, ¿por qué es necesario proteger ese tiempo libre? Bueno, en el caso de la infancia, porque es determinante para su desarrollo. Cuando a mí me preguntaron exactamente qué título le quieres dar a este webinar, yo quise meter la palabra educación en el tiempo libre. En primer lugar, porque creo que muchos de los que vais a venir aquí a escucharme os dedicáis a un tiempo libre educativo planificado, con una intencionalidad. Pero además yo estoy convencido de que cualquier tiempo libre, aunque no haya una intencionalidad educativa de por medio, creo que aporta al desarrollo personal. Simplemente esparcirse, socializar, dedicarse tiempo a uno mismo, creo que es determinante a la hora de crecer, ¿de acuerdo? El tiempo libre, ¿veis? Creo que se ve el puntero, ¿verdad? El tiempo libre es sanador física y emocionalmente. Después de este verano que hemos vivido, se habla mucho del verano sanador, luego vamos a profundizar un poco en ello. Si hemos pasado por una situación excepcional donde, bueno, pues lo hemos pasado mal, este tiempo libre es la medicina para algunos de estos males que hemos tenido a nivel emocional. El tiempo libre rompe el aislamiento. Ya de por sí estamos en una sociedad un poco atomizada con demasiada parte de nuestra interacción social en el mundo virtual, en entornos digitales. Ahora con la pandemia, también hablaremos de eso, es posible que nos hayamos aislado más. El tiempo libre lo rompe. Estoy hablando de un tiempo libre presencial, evidentemente. Favorece la conciliación familiar. De nuevo, uno de los impactos más graves que ha tenido esta crisis ha sido desbaratar muchos de los esquemas o de las dinámicas familiares, por ejemplo, la conciliación. Cubre necesidades de socialización, amplía la visión del mundo de los adolescentes, ¿no? Estamos todos y todas conectados al mundo a través de las pantallas, pero en el fondo desconectados, ¿no? Con ese tiempo libre real y aprovechado, se amplía nuestra visión del mundo. Estimula el tiempo libre, nos ofrece retos, desafíos a varios niveles, rompe nuestra apatía. Y por último, establece identidades grupales. Pensad sobre todo en la infancia, esos primeros grupos de iguales, esas pandillas de amigos que hacen los niños, normalmente surgen en el centro escolar, pero se consolidan fuera del centro escolar, se reconfiguran y se asientan en los espacios de tiempo libre, cuando las pandillas empiezan a quedar, y no me refiero a adolescentes, a salir en una perspectiva más adulta, simplemente a ir por la tarde fuera de su espacio escolar, quedar con el balón, jugar. Eso es tiempo libre y ahí es donde se establecen esas identidades grupales. De ahí la necesidad, y va a ser un poco la línea que voy a defender, de proteger ese tiempo libre, siempre supeditado a las medidas sanitarias, pero de defenderlo. Y ahora bien, ¿qué ocurre? Esto es lo que debemos proteger, ¿vale? Estos son los motivos, pero ¿cuál es la realidad a la que nos enfrentamos? Bueno, os voy a poner un par de vídeos, ¿vale? Para ir poco a poco cambiando el ritmo y que no sea solo escucharme a mí, de la asociación El Nuevo Futuro, que además creo que es miembro de El Nuevo Futuro de Navarra, ¿vale? Creo que la de Castilla y León es miembro de la plataforma de Infancias, entonces me voy a salir de la pantalla y os voy a poner un par de vídeos. A ver. Disculpadme en lo que cojo soltura.
Me parece que está. El confinamiento... Perdón, se olvidó decir, están en castellano y en euskera, ¿vale? Ambas subtituladas. Entonces, bueno, hay que seguir los subtítulos en las partes en euskera. El confinamiento ha hecho que niñas y niños permanezcan en sus casas más que otros grupos de edad. Bere garapenerako hain beharrezkoak diren jolasak eta topaketak asko mugatu direlarik. Todas y todos formamos parte de esta nueva realidad que resurge. Haurtzaroa ere bai, bere behar eta eskubideekin. Posibilitemos la participación infantil. Entzun ditzagun haien proposamenak. Bueno, será el primero. En todo momento voy a intentar hablar, aunque yo principalmente estoy con preadolescentes y adolescentes, de infancia y de adolescencia, ¿vale? Para ver un poco esa variedad de perfiles en los que seguramente os encontréis. Vamos con el segundo. El confinamiento ha condicionado sus procesos vitales y sus relaciones sociales. Bizitza gelditu egin zen arlo askotan, baina haiek ez. Su generosidad estuvo presente en las redes de apoyo comunitario. Eraiki dezagun errealitate berri hori haien beharrak eta proposamenak entzunda. ¿Mejoramos nuestra sociedad o nuestra comunidad si contamos con su voz? Garatu ditzagun haien hezkuntza, osasun eta partaidetza beharrei erantzungo dieten politika integralak. Bueno, pues esos eran los dos vídeos. Entonces, bueno, vamos a pensar que a partir de ahora vamos a tratar de hacer un poco nuestra esa voz de la infancia y, bueno, ser sus transmisores. Voy a poner de nuevo. Vale. Pues ahora, para pasar al siguiente bloque, os voy a hablar de las... A ver. Amenazas, riesgos y necesidades de niños, niñas y jóvenes durante la pandemia. Primero os voy a hablar solo de lo malo, de los riesgos, y luego, en mi afán de que esta formación sea lo más práctica posible, lo más útil, voy a tratar de daros propuestas, ¿vale? Primero solo os voy a hablar de lo malo y después voy a lanzar algunas posibles soluciones. Entonces, bueno, en este nuevo escenario en el que nos encontramos de pandemia, confinamiento, desconfinamiento, en el momento actual, bajo mi criterio, yo creo que estos serían las principales amenazas y riesgos a las que se enfrenta la infancia. Tenemos aquí el hashtag amenazas, entonces, según voy hablando yo, de nuevo, para si alguien se ha incorporado más tarde, os animo a que vayáis aportando en el chat y completando o diciendo no estoy de acuerdo o tienes mucha razón en esto, ¿de acuerdo? En primer lugar, la pérdida de hábitos y rutinas, esa apatía. Yo creo que esto es uno de los riesgos que se podía prever, pero no hemos empezado a ver claramente hasta la incorporación a las clases, ¿no? Cuando nos encontramos que hay una cantidad de jóvenes muy grande que llevaban muchos meses sin ningún tipo de hábito personal, sin ningún control horario. Entonces, volver a ese mundo, a madrugar, a tener unos horarios rígidos que cumplir, bueno, ha sido todo un reto. Además, bueno, yo, como os he dicho, trabajo en el mundo rural. Fijaros los adolescentes que tienen que madrugar muchísimo para coger el autobús y desplazarse a otros municipios. Esto ha sido todavía más grave. Carencias de socialización, necesidad de contacto físico.
¿de acuerdo? Yo creo que eso es algo de lo que adolecemos también en el mundo adulto. Llevamos 8 meses con el 1,5 metros fuera de nuestros grupos de convivencia. Y os quiero contar algunas experiencias que, bueno, a mí la verdad me han dejado, no sé, sensible a este tema. Recuerdo hace poco que empezaba hace unos meses, con un grupo nuevo de adolescentes que yo no conocía, y yo preparé mi primera sesión para presentarles de aquí la actividad, para que me conocieran, y después de esa 1h30 de sesión, uno de los adolescentes me dijo, oye, ¿cómo es tu cara? Entonces, yo no había caído, claro, al final yo trataba de presentarme, que me conocieran, bueno, que tuvieran una sensación receptiva hacia mí, este monitor es majo, pero no me habían visto la cara y me lo pidieron, me hicieron una petición expresa, ¿cómo es tu cara? Entonces, durante la actividad no nos podemos quitar la mascarilla, en la calle tampoco, pero aún así tomé la decisión, cuando acabó la actividad salimos a la calle, nos separamos y dije, venga, os voy a enseñar mi cara para que me conozcáis, para que conozcáis mi rostro, y dije, quien quiera también que me enseñe su cara. Es una anécdota, pero me parece muy representativa. También tengo grupos de adolescentes con los que ya tenía contacto desde antes de la pandemia, y el otro día de nuevo me dijeron, se nos ha olvidado cómo es tu cara, ¿vale? Tengo aquí un par de anécdotas recogidas. Leía una noticia hace poco de unas mascarillas transparentes, desconozco su fiabilidad o no voy a hacer criterios sanitarios, pero bueno, creo que estaban utilizando, me parece que no en España, en otros países, sobre todo en la etapa de educación infantil, donde igual era más urgente conectar con el rostro humano, ¿de acuerdo? Os voy a contar de vez en cuando experiencias que traten de ilustrar, ¿vale? El otro día también una chica me hizo prometer que en cuanto se pudiera, en la actividad jugaríamos a tinieblas. Y yo le dije que sí, que se lo prometía, que jugaríamos a tinieblas. Yo creo que la necesidad no tanto era de hacer ese juego en sí, porque aún no me he puesto a ello, pero estoy seguro que lo vamos a abordar después de que podríamos jugar a tinieblas con distancia de seguridad y cumpliendo todas las medidas. Pero es que esa no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es igual esa necesidad, bueno, pues de hacer actividades, como dicen ellos, de desfogarse, de contacto físico, que al fin y al cabo es bueno, pues una reacción de lo más humano. También respecto a las carencias de socialización, bueno, ya con temas un poco más complejos, hay muchos jóvenes que se están sintiendo aislados, ¿vale? Por distintos motivos. Primero, por las limitaciones en el número de personas, por, obviamente, es lo que nos atañe, la falta de alternativas de tiempo libre. Algunos jóvenes se están sintiendo aislados, se autoaíslan por miedo a contagiarse el COVID, y también se da la circunstancia de algunos jóvenes que, bueno, se sienten aislados porque en sus núcleos familiares no están propiciando que socialicen. No quiero usar la palabra padres sobreprotectores porque en este caso me parece bastante injusta. Me parece legítimo que una familia decida bueno, pues que sus hijos no participen de una excursión, aunque sea con las medidas de seguridad o cualquier otro tipo de actividades. Estamos viviendo una situación a nivel sanitario muy complicado y me parece legítimo, pero eso no evita que tengamos esta amenaza, esta carencia, las dificultades de socialización. En el otro lado del espectro tenemos todo lo contrario, la sobreexposición al COVID a la que se enfrentan muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes, ¿de acuerdo? Estoy viendo que ya hay 60 participantes, qué maravilla, se ha ido sumando gente nueva. Lo voy a repetir, a todos los que queráis voluntariamente os animo a que pongáis la pantalla para vernos las caras y para dar darme cierto feedback gestual y que esto sea lo más colectivo posible, ¿de acuerdo? Vale, por si alguien había llegado más tarde. Vale, sobre exposición al COVID, bueno, sobre esto más adelante daré soluciones, pero está claro que todos hemos pasado por un proceso a veces más lento, a veces más rápido de concienciación con la exposición al virus. Vamos con un tema ya de los interesantes, la brecha digital y el déficit de competencias digitales. Vamos a ver. El tema de la brecha digital era previsible, llevamos mucho tiempo hablando de ello, ¿no? Los hogares que tienen, bueno, pues que no tienen ese acceso a las nuevas tecnologías. Lo que no imaginábamos es que iba a pasar todo esto, que de repente nos íbamos a ver relegados a gestionar ese alto porcentaje de nuestro día a día de forma telemática, cuando muchos hogares no tienen los dispositivos adecuados, no tenían impresoras. En muchas casas se dará la circunstancia de que tal vez no tienen ni siquiera ordenador personal, porque no se utiliza para trabajar, tienen otro tipo de pantallas, smartphones, tablets, que no sirven para hacer los deberes, conexiones que no son las adecuadas para hacer una videollamada, etcétera. Pero es que cuando hablamos de brecha digital, podríamos hablar en primer lugar de la conectividad, la brecha en cuanto a la conectividad,
Y en segundo lugar, en cuanto a las competencias digitales. Aquí me vais a perdonar que tenga la poca elegancia de decir esa frase de ya lo decía yo, pero es que algunos llevamos mucho tiempo advirtiendo una cosa que nos parecía preocupante, que es la carencia de competencias digitales de una buena parte de la juventud. Es decir, les llamamos nativos digitales, pero luego parece bastante evidente que una gran parte de la juventud igual no se desenvuelve con soltura en entornos ofimáticos, no maneja con destreza algo tan elemental como un correo electrónico, porque nacer, como dicen los medios de comunicación, nacer pegados a una pantalla, quiere decir manejar ciertas aplicaciones, ciertas redes sociales que, por otro lado, son táctiles y muy intuitivas y no requieren de conocimientos operativos muy complejos. Eso no quiere decir tener una competencia digital alta. Esto de por sí no es malo, simplemente es una necesidad educativa como otra cualquiera. Lo que a mi juicio es muy grave es la distancia que existe entre este hecho y la percepción social que tenemos de los jóvenes. Pensar que se desenvuelven mejor que el mundo adulto con las nuevas tecnologías. Yo creo que eso es grave y nos ha estallado en la cara a la hora de tener que dar clases online. Voy a pasar la diapositiva para enseñaros una cosa un poco anecdótica, ¿vale? Tengo aquí tres imágenes, un meme y 2 imágenes. Esta que está hecha aquí a mano, instrucciones para enviar las fotos de las tareas. Bueno, me pareció muy curiosa, además me encanta que esté hecha a mano. La compartí en redes sociales, me parece que en marzo. Bueno, la cantidad de profesores de secundaria que me escribieron, oye, mándamela en buena calidad, porque se la voy a mandar a mis alumnos. Yo creo que todos los que hayamos estado en contacto con profesores de todas las etapas, sobre todo de secundaria, tienen toda una ristra de anécdotas, bueno, que pueden ser graciosas, pero también preocupantes, ¿no? Me decía un amigo, de lo más grotesco que me ha llegado a pasar es que me manden todo el trabajo en un correo electrónico, pero en vez de en el cuerpo del correo, en el asunto. Y todo el trabajo era el asunto del correo. Bueno, aparte de la anécdota, si habléis con cualquier docente, que por cierto son otros los grandes superhéroes de esta crisis que se han tenido que lanzar, a veces ellos también no tenían la formación adecuada en estas competencias digitales, si habléis con ellos, veréis una serie de situaciones, ya no solo de falta de recursos, ¿de acuerdo? De falta de recursos digitales, de conectividad, etcétera, sino, bueno, de esa carencia de competencias. Este otro de cómo enviar un email a tu profesor está un poco más desarrollado, me apeteció meterlo ahí, y este meme de abajo, la cara del profe al final de las clases online, también un pequeño homenaje a esos héroes. De todas maneras, creo que también es necesario revisar con calma. Es bastante probable que no volvamos a una situación, yo no soy sanitario, yo no sé cómo están las cosas, no voy a hacer muchas predicciones a futuro por prudencia, pero pienso que es improbable que de manera general volvamos a un confinamiento del sector educativo, de las clases. Sin embargo, aún así, habría que revisar, si bien es verdad que en el mundo del trabajo ya se habla de que el teletrabajo a veces ha desajustado todo nuestro tiempo libre, porque se habla así al final de estar siempre disponible para el teletrabajo, habría que revisar si los adolescentes realmente o no han estado privados del tiempo libre por dar clases online, por estar siempre disponibles para las clases. No sé si eso es así o no. Lo que sí que es seguro es que ellos tienen la sensación de que ha sido así, de que las clases online les ha robado parte de su tiempo libre, ¿vale? Vuelvo con las amenazas. Tenemos ahí, no estoy revisando luego después de este bloque reviso el chat, tenemos ahí el hashtag amenazas. Decía, brecha digital, déficit de competencias, y en el otro lado, de nuevo, adicción a las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que queda una charla sobre este tema, así que voy a dejar este asunto a personas más autorizadas que yo, que entiendan más. Sí quería comentar una impresión muy rápida. Yo aquí veo que hay igual 2 perfiles, ¿no? La hay tanto en el mundo adulto como en la juventud. Los que efectivamente tienen más dependencia, más adicción a las pantallas, y los que quizás se han sentido agotados con todo este uso. Alguien me ha puesto una flecha por ahí. Perfecto, ahora lo comento. Con todo este uso que hemos hecho quizás excesivos de las pantallas. Yo creo que están los 2 perfiles, los que tienen adicción y los que están cansados. Aquí la pregunta es quién es quién dentro de estas 2 posiciones, ¿vale? Luego voy a ahondar un poquito más. Incremento de consumos y de otros factores de riesgos. Bueno, hablaba antes de
el verano sanador, y seguramente lo ha sido, pero también, sobre todo en el caso de la adolescencia, hay que revisar, evaluar un poco qué efectos ha podido tener en la juventud, sobre todo qué factores de riesgo han estado más presentes en la juventud. Yo creo que para una gran parte de la población juvenil el verano ha sido explosivo. Han sentido una necesidad absolutamente natural de experimentar y de quizás, algo tan humano como recuperar ese tiempo perdido, entre comillas, y pienso que eso les ha acercado más, les ha expuesto a una serie de factores de riesgos, como está en primer lugar el consumo de sustancias, de alcohol, de otras sustancias, y también en estos consumos de riesgo quisiera hablar del tema de las relaciones afectivo-sexuales dentro de los adolescentes, porque creo que es un tema que no está resuelto en el mundo adulto ahora con los confinamientos, la distancia social. Es un tema que está ahí, ¿no? Cómo mantener, digo, afectivos sexuales de cualquier tipo, de relaciones de pareja, etcétera. Entonces, si en el mundo adulto no está resuelto, pienso firmemente que los adolescentes a veces tienen cierta confusión con esto. A mí me han llegado a preguntar, pero entonces, ¿puedo echarme novio o novia o puedo estar con alguien? Porque, ¿cómo lo hago? Estoy con mascarilla. Estas preguntas pueden parecer ingenuas, pero están ahí, me parece que están de forma muy presente. Bueno, simplemente por simplificar, me gustaría decir un poco la respuesta que yo doy habitualmente ante esto. Bueno, yo explicaba, en cualquier contacto estrecho íntimo, ya sea con una pareja o con tu primo con el que te quieres dar un abrazo, pues conlleva un riesgo de contagiarse el COVID y a ti te corresponde decidir si corres ese riesgo o no. Pero, sin embargo, quizás no debáis preocuparos en primer lugar por esto y sí preocuparos por otras situaciones donde estéis más expuestos. Deberíais preocuparos antes que esto por estar desinfectando las manos, no ir a acudir a sitios con grandes multitudes, etcétera. Es decir, sentido común, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Conflictos intrafamiliares y ausencias de límites. El confinamiento ha sido terrible para algunos hogares, ¿no? Algunas casas han sido, pues ollas a presión, donde los niveles de ansiedad y de estrés se han trasladado pues, a todos los miembros de la familia. También lo novedoso de esta situación ha desembocado en que muchos padres, muchas madres tuvieron una dificultad para establecer límites claros con los adolescentes. Hablamos antes de la adicción a las TICs. Me preguntaban varias madres durante el confinamiento, es que antes teníamos unas normas con el tiempo que se está usando la videoconsola, el teléfono móvil, ¿ahora qué hacemos? Bueno, con mayor o menor acierto, mi respuesta siempre era, de momento déjale, porque es su ventana al mundo, de momento déjale, luego ya veremos. Pero sí que es verdad, que el tema de los límites durante el confinamiento ha sido complicado dentro de los hogares y luego en el verano es posible que muchas veces la sensación haya sido, vamos a dejarles porque después de lo que hemos pasado, y eso ha arrastrado esos factores de riesgo de los que hablábamos antes. Degradación de la economía familiar. Creo que decía, me parece que era UNICEF el otro día respecto a los presupuestos generales del Estado, que sí que se habían aumentado, me parece que era UNICEF, las partidas para la infancia, pero que veían problema en las partidas para las familias, que ellos apostaban por aumentar, algo así, porque eso iba a repercutir en los hogares, ¿no? La degradación de la economía familiar al final es la antesala de esta crisis económica que va a tener un impacto muy grande, consecuencias muy negativas para la juventud. Sobre el tema de los hogares, un par de fenómenos que yo he observado mucho y me gustaría saber si vosotros y vosotras también lo habéis observado. Primero, la circunstancia de los jóvenes que tienen que responsabilizarse de los cuidados de otros familiares, normalmente hermanos más pequeños, y se han visto privados de su tiempo libre. Eso yo creo que ha sido más o menos, ha existido. Tener que estar al cuidado de hermanos pequeños y no disponer de su tiempo libre, sobre todo durante el verano. Y luego otro fenómeno que a mí me preocupaba era la incorporación temprana de muchos jóvenes al mercado laboral. Jóvenes que no han podido participar de ciertas actividades de tiempo libre, mayores de 16 años, se entiende, porque han tenido que buscarse pequeños trabajos para aportar en casa. Todo esto son amenazas que tenemos en esta situación que venimos arrastrando desde estos meses. Para finalizar, un par de ellas he puesto aquí, no sabía cómo llamarlo, la verdad, desencuentro con la autoridad. Bien, vamos a ver. Pienso, igual esto responde más a perfiles más concretos de adolescentes, pero muchos jóvenes se han visto por primera vez frente a algo llamado multas. Multas por no llevar mascarilla, multas
por beber en la vía pública o saltarse las restricciones o saltarse las franjas horarias. Bueno, yo no estoy en condiciones de valorar si eso cómo se ha gestionado con mayor o menor acierto, pero sí que os lanzo la idea de que lo importante es qué percepción tienen ellos de este hecho. Y ellos lo perciben como una injusticia, ¿de acuerdo? He llegado a ver hasta casos de, bueno, si os recordáis durante la desescalada, esas franjas horarias que teníamos por edades, había hasta cierta hora podían salir hasta 13 años los jóvenes y luego a partir de 14. Yo he llegado a ver jóvenes de 13 años, siendo su grupo de amigos mayoritariamente de 14 años, no poder socializar en esa desescalada tan necesaria para todos y tener que saltarse las franjas horarias y tener bueno, pues, ser identificada por la policía, incluso multada. Creo que muchas de estas multas no han llegado, pero otras pues sí que han llegado. Entonces, repito, sin valorar si eso se puede haber gestionado mejor o peor, nos importa la sensación que tienen muchos jóvenes de desencuentro con el mundo adulto, de injusticia, ¿no? Y por último, el descrédito social de la juventud. ¿Qué quiero decir con esto? Así que suena un poco raro. Bueno, es esta idea que a veces se nos está instalando en la sociedad de que, bueno, los jóvenes son irresponsables, se están saltando el toque de queda y están bebiendo, se están quitando la mascarilla. Bueno, vamos a ver. Aquí ocurre lo siguiente. Cuando os voy a contar, cuando yo empecé con programas de educación de calle, una de las cosas que se veía de forma más habitual en esos programas era la idea de que los jóvenes fueran percibidos en positivo por la comunidad, que ellos se sintieran valorados por su comunidad, por su barrio, por su municipio, porque ese es uno de los principales factores de protección. Sentirse parte de una comunidad, sentirse identificados, vincularse positivamente a su entorno y sentir que se les respeta. Yo siempre he defendido que esto del conflicto intergeneracional es, disculpadme, es una bobada, ha existido siempre. A mí no me gusta escuchar a alguien, es que ahora los jóvenes son más irresponsables. Bueno, esto me gusta mucho la frase esta que dice algo así como los jóvenes de ahora son tiranos con los padres y con los maestros, y resulta que es una frase creo que de Platón. Es decir, este desencuentro entre el mundo adulto y juvenil ha existido siempre. ¿Qué pasa ahora? Que, bueno, en este estado de ansiedad en el que nos encontramos, en esta crisis tan terrible, parece que de alguna manera mediáticamente estamos volcando algunas responsabilidades encima de los jóvenes y ellos lo perciben. Ellos perciben que el mundo adulto no confía en ellos. Y eso es una amenaza, porque eso desprotege. Eso es lo contrario por lo que debemos luchar. Debemos luchar, bueno, luego hablaré de ello, no voy a adelantarme. Vale, pues estas son las amenazas. No sé, a ver si me puedo salir para ver el chat. No sé si hay... Voy a echar un vistacín así rápido al chat. Alguien nos dice, yo como parte de la población universitaria estoy totalmente de acuerdo contigo. Me da la sensación de que se está proyectando una imagen de nosotros en que solo se muestra una pequeña parte que rompe constantemente la norma y lo generaliza el resto. Bien, y como parte de la población universitaria, además, bueno, quería puntualizar otra cosa, pero precisamente no en favor de la población universitaria. Estoy de acuerdo contigo, pero bueno, yo creo que es grave a veces cuando hablamos de... Cuando sale una noticia en el telediario de una fiesta de influencers en una discoteca de Ibiza y sale un grupo de veintegenarios, bueno, ahí cuando estamos hablando de la juventud, no estamos hablando de lo que nos atañe aquí, de la población diana de la que estamos hablando aquí, que es de los menores de edad. Entonces, juventud es un espectro muy amplio y muy preciso. De todas maneras, aunque yo aquí me estoy centrando en la población menor de edad, daría, para hablar de la población universitaria y el tema de las clases telemáticas, la brecha digital, daría para bastante, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Alguien decía, me molesta mucho que se culpa a la juventud. Vale, veo que os habéis animado con este tema, que se culpa a la juventud de los contagios. La mayoría están siendo responsables y serios. Bueno, vale, mira, ahora que hemos hablado de esto del descrédito de la juventud, antes de pasar al siguiente bloque, voy a poner otro vídeo. Yo os he hablado aquí que tenemos que escuchar la voz de los jóvenes, pero claro, aquí no estamos, aquí no hay jóvenes, entiendo que no hay menores de 18 años. Entonces, yo he querido hacer otro experimento. He querido traer aquí a vosotros y a vosotras la voz de algunos jóvenes. Yo he estado esta última semana haciendo entrevistas a mis grupos de chavales, les he dicho, oye, tienes que hacerme un favor, bueno, quien quiera.
voy a dar una charla muy importante para un montón de monitores y de monitoras sobre el tiempo libre, sobre cómo el mundo adulto está organizando el tiempo libre para vosotros, para los jóvenes. Digo, y quiero que deis caña, quiero que contéis lo que se tiene que oír. Entonces les he grabado y lo junto en un vídeo que os voy a poner ahora. No tiene ningún valor a nivel de muestra, no es un estudio, pero pienso que simbólicamente, bueno, me apetecía mucho traer aquí esa voz y creo que podemos sacar algunas conclusiones interesantes. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo. Vale. Comparto pantalla. Cuando estábamos en el estado de alarma, tenía el mismo horario online para las clases y como luego mandaban muchos trabajos, no tenía tiempo libre. Hombre, yo entiendo, pues lo de la pandemia, lo entiendo porque es una situación que no conocemos, pero lo del tiempo libre me gustaría que fuera más movido, no sé, tanto con mis amigos como en otras actividades, que fuera más movido, más de correr, saltar o algo así, de desfogarse. Opino que para que mi tiempo libre sea perfecto, que pudieran quitarlo de las restricciones de más de 6 personas, porque hay amigos míos que se quedan de lado por el simple hecho de no poder estar más de 6. Me gustaría que nos quitaran el toque de queda, porque si vamos a hacer cosas tipo botellones y esas cosas, la gente que los haga los va a hacer también antes y va a irse antes a casa, pero les va a seguir haciendo. Y sobre el mundo adulto opino que tienen que ser más respetuosos con los jóvenes por el simple hecho de que no solo nosotros tenemos la culpa, porque hay personas mayores que también pueden fallar en estos casos. Mi verano ha sido muy aburrido porque no he podido salir con mis amigos. Mi verano pues ha sido corto, he visto muy poca gente y se ha salido muy poco y se echa de menos las fiestas. Bueno, pues yo este verano la verdad que he tenido mucho tiempo libre, he hecho un poco lo que he querido, he estado con mis amigos, he salido, no he tenido prácticamente restricciones y pues a ver, la verdad que en el verano tiempo libre he tenido todo lo que he querido y más. Aunque hemos podido hacer cosas, no hemos podido hacer todas las que realmente nos gustaban porque nos han faltado las fiestas de los pueblos, viajes que teníamos planeados. Pues este año no hemos podido hacer ninguna fiesta como quintos, ni hemos podido ir a Bélgica, que era nuestro viaje el que teníamos planeado, debido a toda la pandemia que hubo y todo. Lo que hacíamos en verano era sota, caballo y rey. Intentábamos quedar en alguna casa de las amigas y ya está, es lo que hemos hecho todo el verano. Y alguna cosa así más... Pues pienso que el verano, con lo que se ha podido hacer y con las restricciones que había, pues no estaba mal. Aunque podían haber hecho más actividades en los pueblos y demás, solo para la gente del pueblo, para que la gente se entreteniera, ya que no había espacios municipales ni nada para pasar el tiempo libre en conjunto. Entonces hubiera preferido que los ayuntamientos y demás hubieran hecho más actividades dentro de los pueblos para entretener a los niños, que además no me ponía ir a la piscina, que el verano sin piscina a la gente joven es algo que le fastidia mucho y podrían haber hecho más cosas de esas para ayudar a la población a estar más a gusto en verano. Yo pienso que el año pasado no hemos cundido demasiado en el tema de estudios y este año nos están dando mucha más cera por lo que pasó, más por lo que pueda pasar. Y pues bueno, a esperar a que esto se acabe y que podamos estar mejor. Bueno, pues esos eran algunos de mis chavales que amablemente, les agradezco que amablemente me hayan hecho este favor de traer su voz, de representar a los jóvenes, como digo, no tiene valor como a nivel de muestra, pero bueno, era importante. Entonces, de aquí, fijaros, a mí hay algunas cosas que bueno, me llaman mucho la atención. De nuevo aquí nos estaríamos moviendo con algunos temas entre dos posturas, ¿no? Hay algunos que decían, mi verano se ha aburrido, no he hecho nada, no he quedado con la gente, o el verano hemos hecho sota, caballo y rey. Y algunos decían, yo sí, tenía mucho tiempo libre, yo lo he disfrutado. Entonces, de nuevo, esos jóvenes que se han visto más limitados, más aislados por las restricciones y esos otros jóvenes que igual, bueno, han
han estallado de forma flagrante durante el verano y se han propuesto recuperar el tiempo perdido. La pregunta es, ¿cuántos hay dentro de esas dos posturas? ¿De acuerdo? Voy a volver a compartir la pantalla y seguimos avanzando. Bueno, me había propuesto acabar de hablar a las 7 y no va a ser posible. Pero bueno, veo que ya hay participación. Decía, descrédito social de la juventud. Vale, pues vamos a avanzar. A ver si me avanza. Vale, bueno, había metido aquí un artículo. Cáritas y UNICEF alertan de una generación perdida de niños por la COVID-19. Y dicen, la crisis sanitaria está privando a los menores vulnerables de sus infancias y adolescencias debido a la falta de espacios de seguridad y confianza necesarios. Bien, tengo una noticia que daros. A lo largo de este webinar os voy a poner deberes. Bueno, no os voy a poner deberes a la comunidad educativa. Se me enfada alguien por ahí en la cámara. Sí, pero me parece importante porque quiero que sea práctica y quiero que de aquí saquemos conclusiones. Os voy a proponer deberes, ¿de acuerdo? El primer deber, decía aquí Cáritas y UNICEF, la falta de espacios de seguridad y confianza necesarios. ¿Quiénes pueden generar esos espacios de seguridad y confianza necesarios? Nosotros y nosotras, ¿no? Pues deberes. Luego los voy a recopilar para que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Vale, avanzamos. Si hemos hablado de las amenazas frente a los jóvenes, ahora quiero que hablemos de las amenazas que tenemos como educadores y educadoras, ¿vale? Todas esas barreras que están dificultando tanto nuestra labor, ¿de acuerdo? Lo primero, esa incertidumbre, esa dificultad para programar. Os voy a contar de nuevo una experiencia. Yo he tenido que organizar este verano, y seguro que habéis vivido experiencias muy parecidas. Este verano he organizado una excursión, la misma excursión 3 veces. La primera la organicé y mi grupo de adolescentes les confinaron. Entonces, había contratado autobuses, todo con las medidas de seguridad, de actividades, la tuve que suspender. La organicé la segunda vez y confinaron el municipio en el que íbamos a hacer parte de la actividad, así que tuve de nuevo que cancelar y tal. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que nos estamos enfrentando constantemente en la educación y fuera de la educación, la incertidumbre. La falta de espacios. El verano ha sido más o menos claro, al aire libre, pero ahora, cuando el tiempo no es tan favorable, es un problema al que nos enfrentamos. Legislación cambiante. Bueno, esto es obvio que es así en todos los aspectos de la sociedad durante esta crisis. No podemos prever, tenemos que estar atentos porque cada poco ha salido un BOE, un BOCIL, una nueva normativa que se adapta a las circunstancias. Restricciones a las actividades. Hasta ahora, más o menos, seguramente muchos de nosotros nos desenvolviésemos con soltura en algunos programas, sabíamos cómo hacer los juegos, cómo hacer las dinámicas, pero ahora nos encontramos en que ese juego que me funciona tan bien, en el que hay que darse la mano, en el que hay que sentarse unos encima de otros, ahora no se puede hacer. Entonces, o piensas la manera de adaptarlo o directamente no lo piensas, ¿no? A mí siempre me han llamado un poco el pesado de los juegos cooperativos. A mí me encantaba hacer juegos cooperativos con los jóvenes y me he encontrado con que la mayoría de juegos cooperativos o los modifico o no respeto las normas de seguridad, estas restricciones en las actividades. He puesto aquí barreras de comunicación, pero hablo de una cosa muy concreta, hablo de la mascarilla. La verdad es que pienso que todos al principio del verano lo hemos vivido como algo más grave, el tema de tener que forzar la voz, que se nos oiga menos, oír menos a los chavales y sobre todo que nos duran las cuerdas vocales. Pero bueno, lo he querido dejar ahí, pero la verdad es que estoy convencido de que al final, en general, nos hemos adaptado a esta circunstancia. La ausencia de recursos. Decía al inicio del webinar que es la tercera vez que me piden esta formación, pero también decía que es muy complicado, además me ha resultado muy complicado porque no hay estudios, no hay evidencias. Entonces nos encontramos aquí con una distancia entre una necesidad y una disponibilidad. Nos faltan recursos, nos faltan adaptaciones, bueno, lógicamente. De hecho, lo poco que hay es una labor muy meritoria que se haya generado ya. Y en definitiva, la duda es, primero, ¿qué hacer? ¿Qué es ahora lo que necesita la infancia? Y segundo, ¿cómo hacerlo ante las restricciones? Esas son las barreras a las que nos enfrentamos desde nuestra labor educativa, ¿de acuerdo? Antes de pasar al siguiente bloque, voy a revisar un poco el chat, ¿vale? Yo no sé, Emilio, si me estás echando un vistazo porque voy a ir viendo los últimos, si me dejo algo así importante, tú me puedes cortar y lo abordamos. Decía alguien aquí. Ha habido bastante participación, o sea que tienes ahí tarea. Sí, sí.
Vale, la verdad es que os lo agradezco y lamento si no voy a poder atenderlo todo. No sé si hay algo así que me pueda resaltar o si no leo los últimos. Bueno, han hablado del tema del sedentarismo, ¿no? De lo de salir a la calle, como el deporte en equipo, por ejemplo, ¿no? Que es un problema el que no se pueda realizar. También falta de satisfacción personal y sentimiento de utilidad, ¿no? Parece que esa parte también pues conlleva una amenaza, ¿no? Luego sí que se ha hablado bastante del tema de la brecha digital, ¿no? Incluso se veía que si ahora volviera a pasar estaríamos casi igual o peor, ¿no? Que es un problema que no estamos logrando conseguir una solución, ¿no? Real. Y desconfianza con el entorno, ¿no? Pues que de los niños, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Que desconfían de lo que tienen que tocar, de los propios niños, ¿no? Un poco así, ¿no? Esa sensación, ¿no? Y luego, bueno, lo que has comentado antes de la parte de la mala publicidad de los jóvenes, ¿no? Y cómo los medios de comunicación están afectando, ¿no? A esa percepción que tiene la sociedad de la gente joven, ¿no? Confieso que no sabía si se iba a entender lo del descrédito de la juventud, pero veo que el tema se ha animado y que estéis más o menos de acuerdo conmigo. Luego haré propuestas. Bien, sobre estas aportaciones, gracias Emilio por el resumen. Comentar, aquí alguien decía, todo online a través de las redes sociales es un error. Pues os voy a comentar una cosa. Cuando yo empiezo a diseñar la charla, primero digo, venga, hablaré un poco por comentar cómo han sido las actividades telemáticas durante la pandemia. Luego dije, no nos van a volver a confinar, quiero que sea útil, no voy a hablar de nada telemático. Luego llegaron las nuevas restricciones, el toque de queda, todos empezamos a sentir un poco la incertidumbre si nos volverían a confinar y dije, pues igual sí que lo voy a meter. Total, que al final, en ese estado de incertidumbre constante, dije, voy a abordarlo, ¿vale? Bueno, lo iba a decir más tarde, pero en mi opinión sobre las actividades telemáticas, pienso que hay que apostar por lo presencial, son un parche que a veces ha sido muy útil, muy necesario, ¿vale? El poder estar conectado con nuestros grupos de adolescentes creo que ha sido muy valioso, poder estar ahí observando. Son un parche a evitar cuando no sea necesario. A mí, yo no quiero que ninguna persona en su puesto de trabajo que esté desarrollando programas, pues que no pueda trabajar por no poder hacerlo presencial. Lo telemático al final, ya en los puestos de trabajo es continuar, la vida continúa. Para ellos y para nosotros. Y fuera de lo laboral también, las personas que estáis en entidades como educadores voluntarios, pues ha sido también muy beneficioso poder continuar. Pero también pienso una cosa, mientras no estemos confinados de manera integral, creo que tienen corto recorrido las actividades telemáticas. Me explico, mientras podamos salir a la calle, después de ir a clase, estar en tu casa mirando la pantalla, igual tiene poco recorrido, no va a triunfar. Yo esto lo vi muy claro en junio. Yo hice actividades telemáticas con alguno de mis programas y en junio, cuando empezó la desescalada y ya se podía salir a dar paseos, se me cayó la asistencia. Entonces las tuve que cancelar por un breve periodo de tiempo hasta que las pude hacer presenciales. Entonces, la situación es la que es. Vale. Pues después de hablar de todas las amenazas a las que nos exponemos los educadores, os voy a poner otro vídeo, ¿vale? Ya digo, lamento no poder acabar a las 7, pero os agradezco muchísimo la participación y el feedback. Voy a poner un vídeo sobre Berlanga. No sé si os gusta el cine, yo soy muy fan del cine, lo utilizo mucho en mis formaciones, entonces vamos a ver si a priori tiene que ver o no con lo que os voy a contar. Es un vídeo sobre un podcast que se llama Todopoderosos, ¿vale? Habla sobre cultura, cine, literatura. Y vamos a debatir a Rodrigo Cortés, que es un director de cine, y a Juan Gómez Jurado, un escritor, sobre Berlanga y sus películas antes y después de la censura. Lo pongo y luego vamos a ver a dónde quiero llegar con ello. En sus últimos años, como le he preguntado, en sus últimos años, cuando le preguntaban, ¿vas a hacer una película tan buena como las de antes? Y él decía, sin censura no creo. Porque es verdad que es muy difícil trabajar de forma inventiva sin censura en cierto sentido. Es curioso, pero voy a tratar de definir, porque me voy a meter en terrenos escabrosos, entonces voy a tratar de definir las cosas bien para que nada suene Vale, de forma... sí, pero es una cosa de la que tenemos que hablar, ¿no? Porque ha habido un paso importante en la carrera de Berlanga. Pero que sobre todo, ahora puedo hacer lo que me dé la gana. Claro, lo cual no siempre es buena noticia para un creador, porque libertad y creatividad no van unidas. De hecho, no tienen la menor relación. La creatividad y la libertad no tienen ninguna relación. Son deseables,
las dos. La libertad es deseable por razones que a todos se nos ocurren. A ver si te ayudo yo un poco. Yo hoy estaba viendo Moros y Cristianos por la mañana, que era una que me quedaba por ver, y lo que sentí cuando la estaba viendo, y se lo dije así a mi mujer, es: a este hombre que bien le vino la censura, ¿no? Y lo primero que me dijo Bárbara fue: esa frase no la digas en directo, que no se puede decir. Bueno, no, pero hasta cierto punto es así, ¿no? Es que tiene sentido, porque de hecho cualquiera que trabaje en cualquier acto de creación sabe que la creación nace de la restricción necesariamente. Si a un creador le dices haz lo que quieras, lo que se va a enfrentar es un paisaje infinito y a un lienzo en blanco que es desasosegado. Hay que acotar. Y lo que va a hacer es sentarse en el sofá y pedirse una pizza. Sin embargo, si a alguien le dices tienes que escribir un guión de 5 minutos, nadie puede hablar, y tiene que... A partir de ahí el cerebro ya se pone a trabajar. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que las limitaciones de forma automática y natural incentivan la creación, en ese sentido, la censura sería el estado ideal para la creación. Bueno, pues está ahí Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés, perdón. Para que quede claro, aquí nadie ha hablado de la censura, ¿vale? Bueno, yo creo que los y las educadores no somos artistas, aunque nos gustaría romantizarlo, ¿no? El educar es un arte, en cierto sentido literario, pero no literal, sí que lo es. No somos artistas, decía, pero sí que hay una parte de proceso creativo en nuestra labor. Hay una parte técnica, pedagógica, pero hay una parte de creatividad, de innovación, y en tiempo libre más aún. Un proceso en el que tenemos que hacer nuestros contenidos atractivos para los jóvenes, tenemos que aludir a sus centros de interés. Entonces, bueno, ¿qué ocurre ahora? Que podríamos estar cada cual más o menos acomodado en su labor, pero ahora nos hemos visto ante un desafío enorme, un desafío que nos ha puesto a prueba. A mí personalmente me ha parecido muy estimulante adaptar estas actividades. No os quiero vender la moto. A veces estoy hablando con bastante pasión de nuestra labor durante estos meses. La situación, bueno, pues ha sido dramática, y la pregunta, como les decía yo a algunos de mis chavales, la pregunta sería: si pudiéramos elegir que no fuera así, elegiríamos que no fuera así. Eso no quiere decir que no podamos sacar cosas positivas. No os quiero vender la moto ni motivaros gratuitamente, pero creo que se pueden sacar cosas positivas. Creo que los desafíos a los que nos enfrentamos a la hora de adaptar actividades son muy interesantes, y estoy convencido de que parte de nuestra labor va a ser aún más espectacular, aún más eficiente de lo que serían otras circunstancias, ¿vale? De ahí esta reflexión del proceso creativo enfrentado a las barreras. Voy a seguir con la presentación, porque después de hablar, como os decía, de todo lo malo, de las amenazas, se ha pasado ya, de las amenazas para los jóvenes y para los educadores, vamos a propuestas y soluciones. Os voy a lanzar una serie de propuestas y me las podéis comprar o no, ¿de acuerdo? Para propuestas y soluciones para atender con éxito las necesidades de los niños, niñas y jóvenes. Lo primero, hablando de Berlanga, innovar, adaptar, reinventar. Esto lo hemos escuchado muchas veces, hay que reinventarse. Bueno, pues nosotros no íbamos a hacer menos. No solo nuestras actividades sobre el terreno, no solo cómo hacer los juegos, perdón. No solo cómo hacer los juegos sin contacto físico, tenemos que adaptar nuestros propios programas, nuestros proyectos. Tenemos que hacer módulos específicos que se adapten a la nueva situación. Apostar por lo presencial siempre que sea posible, lo hemos comentado anteriormente. Hablamos de la apatía, de la falta de hábitos, debemos de propiciar rutinas, responsabilidades, metas, mantener el contacto con nuestros grupos, propiciar que ellos desempeñen un rol en el grupo, hacer actividades en conjunto, proyectos, nos va a dar metas, va a prevenir esa apatía. Implicarles en las soluciones. Quiero contaros otra cosa muy rápido. Yo me vi la circunstancia con un grupo que en el aula en el que me estaba reuniendo, yo tenía 14 adolescentes y de repente me dijeron que por cuestiones de aforo solo podíamos caber 10 contándome a mí. Entonces, bueno, yo tuve que pensar una serie de soluciones. Digo, siempre que seamos más de 10, pues dividirnos en 2 el mismo día, o hacerlo cada 15 días, un grupo u otro, hacerlo en la calle, sino llevo una serie de soluciones. Yo llegué, se las planteé a ellos y algunas me las cogieron y otras no. Me dijeron, preferimos estar en la calle antes que dividirnos. Preferimos hacerlo de esta manera. Entonces, creo que una propuesta muy interesante es hacerles a ellos partícipes
de cuáles son las problemáticas y que ellos propongan, opinen, ¿vale? Poner en valor a la infancia y a la juventud, lo que hemos venido hablando y ha sido objeto de debate en el chat. Vamos a ver, hay un descrédito evidente, creo que estamos de acuerdo en eso. Ante la falta de indicios, yo no sé cuál ha sido el papel de la juventud. Yo no lo puedo medir, no lo puedo cuantificar. No sé si han sido responsables o irresponsables. Tenemos que analizarlo en nuestros propios contextos, en nuestros propios entornos próximos, ¿de acuerdo? Pero sí que creo que como factor de protección debemos de construir narrativas donde la juventud ha sido responsable y ha sido resiliente porque es cierto, porque ha existido, ¿de acuerdo? Yo he tenido jóvenes que no han participado de mis actividades durante el confinamiento porque los pocos datos que tenían en el móvil los dejaban para dar clase, porque no tenían fibra, porque no les había llegado todas esas tarjetas de la Consejería de Educación. Entonces, estos jóvenes son auténticos supervivientes. O sea, esos son los resilientes auténticos, ¿de acuerdo? Esto hay que ponerlo en valor. Hay que construir esas narrativas y nosotros tenemos que ser quienes defendamos a la juventud, porque ellos, queramos o no, no tienen voz, no tienen la misma voz que nosotros, ¿de acuerdo? Alfabetización informática. Aquí quiero ser muy claro. Si yo he dicho que, bueno, limitemos las actividades telemáticas durante nuestras actividades presenciales, sí que creo que podemos de manera transversal dar pequeños consejos, pequeños tips, ¿vale? Para ir propiciando, bueno, que se hagan más diestros en cuanto a lo digital. Yo, por ejemplo, lo he estado practicando mucho con el tema de las autorizaciones, las declaraciones responsables para cada actividad, para una salida. Entonces, llegó un momento que siempre procuraba dárselo físicamente a los jóvenes por facilitárselo. Ahora, por seguridad, te lo mando y lo imprimes tú. ¿No tienes impresora? Bueno, no pasa nada, pero tienes que ir a una reportación. ¿No tienes correo? Te lo mando al WhatsApp. ¿No sabes pasar del WhatsApp un PDF a un pincho, a un ordenador? ¿No tienes ordenador? Yo te enseño, yo te acompaño en ese aprendizaje, te doy pequeños consejos, te ayudo, pero tienes que hacer tú, ¿de acuerdo? Podemos ser un entorno estimulante para mejorar, para incrementar las competencias digitales. Educar en el ocio saludable e inteligente. Siempre le digo a los jóvenes, hablando de ocio y tiempo libre, la forma en la que ocupemos nuestro ocio tiene que ajustarse a la norma de las 3 Ds. Divertido, descanso y desarrollo personal. Y luego lo explico. Bueno, pues nos tiene que divertir, tiene que servirnos para desconectar y nos tiene que aportar algo, ese desarrollo personal. A esas 3 Ds, esto que lo hemos trabajado siempre desde el tiempo libre, yo ahora le añado las 2 S, socializador y saludable. Todo lo que hagamos nos tiene que servir para seguir conectando, reconectando, para dejar de estar aislados, para socializar. Y tiene que ser saludable, se tiene que hacer con las medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Lo de las 2 S es creación mía. Si lo queréis usar, usadlo. Trabajar desde lo comunitario. Hablábamos de esa vinculación positiva al entorno como un factor de protección. Sentirte parte de tu pueblo, de tu barrio, de tu colegio y sentir que eres percibido en positivo. Eso, ¿vale? te va a dotar de recursos para resistir muchos factores de riesgo a los que estás expuesto. Incluso usar los recursos comunitarios. Entrenamiento en habilidades prosociales, inteligencia emocional y resiliencia. A ver, aquí me voy a detener en la inteligencia emocional. Os voy a transmitir, una idea que tengo sobre ello. La verdad es que al principio yo creo que es muy obvio que aquí tenemos que hablar de cómo gestionar las emociones durante una crisis como esta. Pero yo cuando desarrollaba esta presentación pensaba, es que si les hablo de la inteligencia emocional me van a decir, otra vez, qué pesadez, ¿no? Siempre estamos con la inteligencia emocional. Bueno, yo creo que durante un tiempo, durante los últimos años, igual hemos usado ciertos conceptos, ciertos recursos que si bien era muy necesario trabajar, igual hemos abusado de ellos, los hemos metido en todos nuestros proyectos y programas. Siempre que hacíamos algo de educación nos gustaba hablar de la inteligencia emocional. Educar desde las emociones. Hablábamos de la resiliencia, hablábamos de salir de la zona de confort. Esto lo hemos visto de forma muy retirada. Es más, me parece que el plan de rescate del gobierno se llama el plan de recuperación económica y resiliencia, cuando hasta la alta política se hace eco de un término hipercontemporáneo. Es que quizás estamos abusando de ello. No digo que no sea necesario, pero llevamos muchos años. Yo ya casi me daba la risa cuando le hablaba a un joven de salir de la zona de confort, porque lo había oído en todos lados. Pues toma zona de confort, llevamos 8 meses fuera. Entonces, ahora yo creo que hay que hacer un ejercicio de autocrítica y decir, todo esto que llevamos trabajando tantos años en la educación, primero, ¿ha servido? Sí, no. Tenemos jóvenes
con mayor destreza emocional, capaces de expresar, primero de identificar, de poner nombre a lo que les pasa. A veces hay que verbalizar lo vivido para entender lo que está ocurriendo y luego expresarlo, ¿de acuerdo? Tenemos jóvenes que son capaces o todavía hay trabajo por hacer. Si esto es así, si son capaces, ponerlo en valor. Funciona, llevamos tanto tiempo trabajando sobre esto y lo hemos hecho bien. Si no son capaces, repensar, ¿de acuerdo? Sobre el tema de la resiliencia me voy a detener otro poquito en otra diapositiva, porque aquí sí que hay un tema completamente nuevo que se está inevitablemente escuchando mucho. A ver si puedo pasar. Gestionar la incertidumbre. Me vais a perdonar que haya puesto esas dos macarradas de memes, ¿vale? Pero bueno, se está oyendo muchísimo ahora de esa habilidad, esa necesidad de gestionar la incertidumbre. Y os pongo ahí, no podemos tener seguridad, pero podemos tener confianza. La seguridad presupone, en cambio la confianza no niega que vayan a ocurrir cosas malas, pero te predispone a superarlas. Bueno, no tengo nada en contra de los arcoíris que se han puesto en los balcones, me parece genial, pero trasladándolo a nuestra interacción con los jóvenes, yo creo que no es oportuno transmitir la idea de que todo va a salir bien. Es oportuno transmitir la idea de que algunas cosas es posible que salgan mal, que nosotros también estamos preocupados, no hay por qué ocultar pues a veces nuestros miedos, pero que tenemos confianza en que cuando algo salga mal podremos superarlo. Escuchaba el otro día en una charla de un psicólogo llamado Víctor Amat y hablaba de este tema, de gestionar la incertidumbre, y contaba una anécdota absolutamente maravillosa. Decía, ¿qué es lo más imposible que se te ocurre que te puede pasar? Que te caiga un meteorito. Bueno, pues él es de Barcelona, dice que en su barrio, lo tengo apuntado, en el Turó de la Peira, que cayó un meteorito cuando era pequeño. Dice, yo he sobrevivido a la caída de un meteorito. Si puede pasar eso, puede pasar de todo. No podemos tener seguridad, sí confianza, ¿vale? Me gustó tanto esa anécdota que le dije, oye, te la recojo con tu permiso porque es fabulosa. Bueno, el tema de gestionar la incertidumbre. Compartir experiencias, hablando de ponerle nombre a eso que estamos viviendo, crear esos espacios en los que ellos puedan contar lo que les pasa. Quizás no hace falta, no es necesario ofrecer soluciones, solo compartir, ¿de acuerdo? Y aquí vienen las dos claves, para mí, las dos joyitas. Primero, acompañar los procesos, estar ahí, ser acompañantes de todo esto que están viviendo. Y, en segundo lugar, fomentar los cuidados. Otro tema del que, bueno, pienso que cada vez se oye hablar más, se habla de la sociedad de los cuidados, la crisis de los cuidados, pero creo que con esta crisis debemos de incidir aún más, que no es suficiente en la idea de los cuidados, ¿vale? Os voy a poner otra cosita con el tema de cuidar. He puesto aquí, por cierto, esta foto es de uno de mis grupos que la hicimos en un taller de fotografía haciendo una dinámica sobre los cuidados mutuos, ¿vale? Me apetecía mucho ponerlo, la verdad. Todo aquí, cuidar al grupo próximo, al grupo lejano y a mí mismo, ¿vale? Os voy a contar un par de experiencias también. Me preguntaba hace unos meses una chica, Héctor, ¿me quieres decir qué tiene de bueno que yo tenga que llevar mascarilla? Y decía, de bueno igual no tiene nada, es un rollo, pero sí que te voy a hacer una reflexión, que tú lleves mascarilla, que tú te sacrifiques por llevar la mascarilla, quiere decir que te sacrificas por cuidarnos a los demás, a nosotros, al grupo próximo, incluso a gente que no conoces, y cuidarte a ti misma, ¿vale? Esos son los cuidados. Esos valores de solidaridad que están emergiendo durante estos meses son un valor que está calando bastante en la juventud y que debemos trabajar sobre ello, ¿de acuerdo? También os cuento otra experiencia. Hace poco yo había tenido varias sesiones con varios grupos y se dio la circunstancia de que, bueno, pues me estaba, igual que ahora, me estaba doliendo un poco, se me estaba quedando seca la garganta, pero sobre todo por el uso de la mascarilla, por una FP2 que me impedía respirar y me estaba doliendo la garganta y me estaba quedando afónico. Entonces, ellos estaban hablando, un grupo un poco disruptivo, y yo hice esto de quedarme callado, que hacemos hacer los educadores, a ver si ellos se dan cuenta. Lo que pasa es que me vieron que no lo estaba haciendo adrede, que realmente estaba callado porque estaba mal. Y les dije, chicos, chicas, yo también necesito que me cuidéis. Necesito, por favor, que atendáis algunas necesidades. Me duele la garganta, yo trabajo con la voz, vengo de otros grupos, necesito que me echéis un cable. Bueno, me dicen que eso iba a ser de esa manera hace un año y la verdad es que no me lo creo, ¿vale? Bueno, sigo avanzando. Después de hablar de propuestas y soluciones para lo que atañe a los jóvenes, voy a hablar de propuestas y soluciones
para esa labor educativa de los educadores, ¿vale? Me estoy comiendo el tiempo, ahora reviso el chat. Me ha costado mucho calcular el tiempo siendo online, ¿de acuerdo? No sé si os gustan, ya he dicho que me gusta mucho el cine, las películas de golpes, de atracos, ¿vale? Yo creo que estas películas tienen un par de cosas interesantes. La primera es que en la historia, cuando van a robar un banco, siempre hay alguien que recluta a un grupo de talentos, ¿no? Siempre cada uno tiene un perfil, está el informático, el que hace artes marciales, etcétera. Es decir, un equipo interdisciplinar. No sé si os suena. Y la segunda es que ellos planean el golpe con mucha atención, de forma muy minuciosa, y cuando están realizando el golpe el espectador cree que está todo atado, pero de repente ocurre algo que no se esperaban y resulta que los ladrones ya habían hecho un plan B y un plan C y un plan D, lo habían planificado todo y siempre hay un giro argumental y al final lo consiguen, ¿vale? Es decir, que las películas de los golpes trabajan con mapas de escenarios, ¿no? Nos dice aquí el profesor de La Casa de Papel una frase: planifica tu trabajo y trabaja sobre tu plan. Esta frase no es suya, se la atribuye a Baden Powell, por cierto. Pero luego sí que puntualiza el profesor de La Casa de Papel: sobre tu plan o sobre tus planes, ¿vale? ¿Por qué os hablo de las películas de los golpes? Porque quiero entrar ahora en propuestas y soluciones para nosotros, para los y las educadoras. Y el primero creo que es algo que hemos hecho de forma muy intuitiva: trabajar sobre mapas de escenarios, ¿vale? A la hora de programar semanal, trimestral, anualmente, tratar de ver qué circunstancias vamos a tener y cómo adaptarlas. Esto me consta que lo hemos hecho en muchos entornos, yo lo he visto de forma muy reiterada. Pero os quiero contar otra anécdota para lanzaros una propuesta muy audaz, ¿vale? Yo estaba realizando un cortometraje con un grupo también de adolescentes y se dio la circunstancia de que, bueno, pues primero entró el toque de queda, luego parecía que nos iban a confinar, nos cambiaron los aforos de las aulas y teníamos mucha dificultad para programar ese proyecto de acción, ese aprendizaje basado en proyectos que está haciendo mi grupo, ¿vale? Ese cortometraje. Entonces llegué un día en la pizarra y puse situación A, situación B, situación C. Hice ese mapa de escenarios, que sigamos como hasta ahora, que no podamos estar en el aula, tengamos que hacer la actividad en la calle, que nos confinen. Y les hice a ellos partícipes, les dije: esto es lo que hay. ¿Cómo queréis hacer la actividad? ¿Cómo queréis hacer los juegos? ¿Cómo queréis hacer el proyecto? Vamos a hacer un mapa de escenarios. De nuevo, de verdad, estoy hablando de adolescentes absolutamente normales y corrientes que si hace un año me dicen que van a estar ellos planificando en torno a un mapa de escenarios, no me lo creo, ¿vale? El tema de trabajo en red. Bueno, creo que ante esta legislación tan cambiante y estas circunstancias, todos más o menos de forma informal hemos construido redes en las que poder intercambiar experiencias. Creo que aquí en el chat se estaba hablando de espacios de debate, de falta de espacios de debate. Antes decía alguien, bueno, sea como sea, creo que es muy necesario que vayamos juntándonos. Creo que este webinar, todos los webinars que ha habido durante este mes, responden un poco a esa necesidad de trabajo en red, ¿no? De juntarse para dar respuestas. Tener protocolos COVID. Los protocolos al final ahorran trabajo, ¿vale? Nos preparan para las situaciones. He puesto aquí lo de nadie es imprescindible. En una de las charlas que ofrecí sobre este tema, la gente sacó el tema de cuando trabajan en grupos de monitores. Bueno, a veces es común que un monitor prepare una actividad y él se encarga de dirigirla, solo que con la circunstancia de que ahora cualquiera podía estar confinado y fallar a última hora. Entonces, trabajar de forma más repartida. Comunicarnos con las familias, mantener una comunicación más fluida, fomentar el autocuidado. Hablamos antes de los cuidados entre el grupo de iguales, fomentar nuestro autocuidado como educadores. Somos personas, somos voluntarios, somos trabajadores que también se están exponiendo al COVID, ¿de acuerdo? Y formación. Decíamos que hay una necesidad sobre este tema y otros temas análogos y hay pocos materiales. Tenemos que generar esa formación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, antes, a ver, bueno, voy a revisar el chat antes de unas últimas diapositivas. No quisiera extenderme más allá de media. A ver. Emilio, te necesito. ¿Me puedes comentar cosas reseñables que se hayan volcado en el chat? Pues a nivel de propuestas han estado hablando de la educación por pares, también la ayuda entre ellos mismos, ¿no? El que se identifiquen mejor las necesidades, ¿no? Luego también, una amenaza que antes no comenté y que era muy interesante es que
que ha faltado debate a nivel, yo creo que a nivel legal, sobre todo, ¿no? Y a nivel también de cómo trabajar las normas y demás, ¿no? Pues que se ha faltado debate y que se ha llegado tarde al tema de actividades, a los protocolos de actividades, ¿no? Y que se han hecho las propuestas un poco precipitadas, ¿no? Eso es como una amenaza que ha quedado ahí y a lo mejor tenemos que aprender también, ¿no? Y luego es eso, también se ha hablado de, pues eso, de que la parte de la creatividad es clave, no solamente en tiempos de pandemia, sino en todos los tiempos, ¿no? Y que es algo que hay que trabajar ahí sobre ello. Y vamos, sobre todo esa parte, la parte de propuestas todavía yo creo que deberían apartar un poco más. Bien, gracias Emilio por el resumen. Me es imposible seguir el chat con la pantalla compartida. Sobre la educación por pares, había una cosa que quería mencionar y no he mencionado. Yo creo que ya de antes de la pandemia, con muy buen criterio, se estaba empezando a imponer una idea de un modelo de protección entre el grupo de iguales, es decir, que los propios jóvenes sean agentes de protección y se detecten situaciones de riesgo entre ellos. Hubo, lo digo de memoria, pido disculpas si me equivoco, creo que fue la asociación REA, me parece, o Fundación ANAR, perdón si no lo digo porque lo digo de memoria, ¿vale? Creo que era Fundación ANAR, pero es que tiene programas similares. Me llegó una propuesta para que durante el confinamiento los propios jóvenes detectasen entre ellos, entre el grupo de iguales, entre amigos, situaciones de abuso, de maltrato. Entonces, bueno, creo que eso es muy interesante, que entre ellos se protejan. Yo cuando hablo de los cuidados no me quiero extender, pero una de las ideas que les he transmitido siempre ha sido, primero, cuidarte no solo quiere decir no contagiarte el COVID, cuidarte son más cosas. Cuidarte quiere decir atender a tu salud en todos los sentidos, que si has llevado un modo de vida sedentario, que tengas un modo de vida más activo, cuidarte emocionalmente y cuidar a los demás también quiere decir, bueno, pues que todo esto lo traslades en tus círculos sociales, ¿vale? Entonces, gracias por esa aportación, porque, bueno, quería incidir en ella. Voy a pasar las últimas diapositivas. Voy a ver si antes de cerrar hacemos otro repaso rápido al chat, ¿de acuerdo? Vale. Oportunidades. He separado oportunidades de propuestas porque pienso que las oportunidades están ahí y las podemos aprovechar o no, ¿vale? Las propuestas son posibles soluciones que yo os planteo y las oportunidades... Si lo puedes poner en pantalla completa del todo, genial, porque ahora vemos el PDF... Perdón. No, todo lo contrario. Gracias. Oportunidades que tenemos. Insisto en la idea de que yo no quiero vender ninguna moto, ¿vale? Si pudiéramos elegir que esto no fuera así, no sería así, pero eso no quiere decir que no podamos sacar cosas muy, muy beneficiosas, ¿vale? Mayor toma de responsabilidad de los jóvenes, que yo creo que ellos van a salir más maduros de todo esto, está claro. Que ellos al final van a asumir roles de responsabilidad de forma más temprana y eso es genial. Recuperar la calle y la naturaleza. Seguramente estemos la mayoría muy acomodados en nuestros espacios comunes, perdón, nuestros espacios habituales, centros cívicos, locales de vecinos. Vamos a ver, hacer tu actividad en la calle a veces es un fastidio. Yo llegaba a reunirme en un parque y al llegar estaban los expresores dados y al irme al de al lado no estaban, pero porque habían estado antes dados y estaba todo mojado. Pero creo que es una buena oportunidad para recuperar el entorno urbano, que también es espacio público, que también pertenece a la comunidad y que también tienen que sentir como suyo propio. Mejorar la comunicación con las familias, propiciar una atención más individualizada. Si tenemos que hacer grupos burbuja, aprovechémoslo, por favor. Formarnos en salud, utilizar el aprendizaje basado en el servicio. Los jóvenes tienen, bueno, no sé si sorprendente, pero es inesperadamente ahora una necesidad de solidaridad bastante grande que tenemos que aprovechar, ¿vale? He puesto aquí mayor emotividad y mayor introspección. Me explico. Creo que al estar viviendo un punto de inflexión todos en nuestras vidas, estamos más receptivos a reflexionar. Podemos aprovechar yo tengo experiencias muy bonitas planteando actividades de creación de proyecto viable de futuro, proyecto personal de vida, justo en este momento, ¿vale? Al ser un punto de incertidumbre en nuestras vidas. Poner en valor nuestra labor, ¿vale? La necesidad del tiempo libre. Y cuando he puesto aquí centros de interés menos complejos, yo creo que en realidad habría que poner centros de interés de los jóvenes menos exigentes. Vamos a invertir mucho tiempo en adaptar las actividades, las medidas de seguridad, desinfectar el material, pero es posible que no haya que invertir tanto tiempo en programar. Muchas veces simplemente con hacer juegos al aire libre y socializar vamos a estar cubriendo todas las necesidades de esos niños, niñas y jóvenes, ¿de acuerdo? Vale.
Y antes de pegar ese repasito al chat y de enseñaros algún material que os voy a compartir, os voy a hacer una recopilación de estos deberes para la comunidad educativa durante el próximo año. Defender la necesidad del tiempo libre, ser la voz de la infancia durante esta crisis, tejer redes sólidas entre nosotros y nosotras, entre la comunidad educativa para el futuro, recoger datos, analizar e interpretar. Tienen que salir estudios. Yo me sentiría muy feliz si de aquí salen sinergias de donde puedan salir no solo grupos de trabajo, sino estudios que analicen lo que está pasando. Practicar el autocuidado y, sobre todo, estar presentes, acompañar, estar con ellos, ¿de acuerdo? Voy a enseñar, antes de repasar el chat y cerrar la charla, os voy a compartir una serie de materiales que me parece que os van a mandar en un enlace por correo electrónico a los participantes, y si alguien está viendo desde YouTube este vídeo, se va a dejar en la caja de comentarios, ¿vale? Os enseño los materiales. Primero, hablaba de la necesidad de tejer redes, ¿vale? Yo pertenezco a una entidad, a Scouts de Castilla y León, y bueno, pues es lo que conozco. Os iba a enseñar un recurso que se ha creado en esta entidad para trabajar en red, ¿vale? Una comisión COVID. Tenemos aquí algunos miembros, les he pedido permiso para enseñar este material, y están editando un boletín quincenal. Me parece que se ve aquí, ¿no? Aunque sea en pequeño. Un boletín quincenal, este es el último del 20 de noviembre, que es una auténtica maravilla. Lo podéis encontrar en las redes sociales de Scouts de Castilla y León, también tienen formato vídeo. La verdad es que es una pasada. ¿Qué nos ofrecen aquí? Actualizaciones de la normativa siempre para la comunidad, para Castilla y León. Propuestas, actividades seguras, incluso formación. Esta misma charla está aquí reflejada. Entonces, bueno, es verdad que esto es una entidad grande a nivel regional y que, bueno, pues que tiene esa capacidad, pero donde no tengamos esa capacidad de formar redes, creo que podemos simplemente con canales de Telegram donde intercambiemos esos recursos, esas impresiones, esos espacios de debate de los que se hablaba, será súper interesante. Os dejo, con permiso de ellos, de esta comisión COVID de Scouts de Castilla y León, algún otro material. Me parece que se ve aquí un modelo de declaración responsable, por ejemplo. Creo que también era de ellos estas propuestas de juegos de conocimiento adaptadas a las restricciones, ¿vale? Os las dejaré, un par de guías, esta guía de ventilación de aulas, que yo creo, bueno, que se ha difundido más o menos, pero para que esté recopilada. Y hablando de nuestra comunidad de Scouts de Castilla y León, la guía de Juventud de Castilla y León para la realización de actividades juveniles de tiempo libre, ¿vale? Esta es la última, la del 10 de noviembre. Si alguien está viendo esto en diferido, creo que es la cuarta versión de esta guía, hay que revisar que sea el modelo actual, ¿de acuerdo? Y por último también os voy a dejar, esto también viene del movimiento Scout, aunque no de Scouts de Castilla y León, viene de la Fundación Explora, un documento que es una maravilla, ¿vale? Como yo no he intervenido en su creación, también me permito el lujo de ponerle por las nubes, ¿vale? Me parece una pasada de documento. Estará enfocado sobre todo a las actividades durante el verano. Es de la Fundación Explora y está hecho con un lenguaje adaptado al mundo Scout, pero yo creo que es fácilmente trasladable, ¿vale? Entonces, bueno, echarle un vistazo porque la verdad es que conozco personalmente a muchas de las personas que lo han hecho y es una maravilla, tanto de presentación como de contenido, ¿vale? Entonces, bueno, yo he aportado fotos, por cierto, eso sí, pero no he tenido el privilegio de poder crear esos contenidos porque es una maravilla, a mí me ha encantado. Vale, antes de cerrar, son ya y media, pido disculpas porque me ha resultado muy difícil medir el tiempo. Quería hacer un cierre un poco emotivo, ¿vale? Porque, bueno, si decíamos que estamos ahora más emotivos, yo no quiero que sea menos en este webinar y quería cerrar un poco de una forma que me apetece bastante. Pero antes de cerrar, sí que quería, bueno, sin querer alargar la charla, pegar este último repaso al chat. No sé si Emilio me puedes actualizar si ha habido alguna intervención o alguien ahora quiere aportar cosas nuevas o preguntar, no a mí, sino en general a todo el mundo que está participando. Y después de esta última parte colectiva, cerraré la charla, ¿de acuerdo? Pues como tal en el chat no ha habido muchas más propuestas, ¿no? Pero sin embargo, si alguien le apetece hablar y comentar algo, puede hacerlo, yo creo, en vivo y en directo, ¿no? Si a alguien le apetece comentárnoslo. Para esa oportunidad. Si no, un minutín, sin alargarlo mucho, en lo que alguien se anima, me había propuesto, otro de mis retos,
era hacer un juego durante la formación. Me encanta en las formaciones presenciales hacer juegos y veía que esto iba a ser muy, muy difícil. Pero yo me lo he propuesto y lo voy a intentar. Va a ser un juego muy rápido, de 1 minutín. Yo creo que y con esto finalizaré la charla sin más intervenciones, ¿vale? Creo que todos y todas durante el verano hemos tenido nuestro kit del educador en tiempos del COVID. Hemos llevado gel, mascarillas de repuesto, desinfectante y otra serie de elementos. Bueno, yo he llevado siempre alguna serie de elementos poco habituales durante todo el verano y estos meses. Y el juego consiste en lo siguiente. Os voy a enseñar, tengo aquí varios, pero os voy a enseñar simplemente un par de ellos, ¿vale? Yo os les enseño y quiero que alguien en el chat trate de adivinar para qué los he usado en relación con el COVID, ¿vale? Espero que os animéis, preparad el chat. Y así, si logramos hacer un juego en esta formación online, me sentiré muy feliz, de verdad. Os enseño, os lo explico y a ver si me escribís. Bueno, lo primero que os presento es una baldosa de goma espuma de foam, ¿vale? De estas que se utilizan, se empalman unas con otras a modo de puzzle, ¿de acuerdo? Pues una alfombra grande, yo tengo aquí una baldosa de foam. Llevo meses con esto en el coche, con esta y otras tantas, ¿vale? ¿Para qué lo podré utilizar? Lo segundo que he traído es una tablilla de corte, de estas que se utilizan para cortar con cúter, ¿vale? De un tamaño mediano, una tablilla de corte. Vale, os desafío a que tratéis de adivinar. Me han sido muy útiles, estoy muy contento, aparte de ese gel, esas mascarillas, este material que he traído, os desafío a que tratéis de adivinar para qué lo he utilizado. Como no veo el chat, si alguien pone algo, me lo puedes leer, Emilio, y si no, lo desvelo. Si nadie lo adivina, lo desvelo. Sí, ya están ahí, están intentando adivinarlo. Comentan que el puzzle, digamos, sirve para mantener 1,5 metros de distancia. Y luego, como pantalla, por si alguien no llevaba mascarilla, también hablan. Para marcar sitios, para poner las gomas de las mascarillas. Vale, yo creo que lo voy a desvelar, ¿de acuerdo? Bueno, por supuesto, recojo esas aportaciones para darles ese posible uso y os cuento las mías, ¿vale? A mí es que me gusta pensar que, bueno, todas las personas que trabajamos en la educación en el tiempo libre, que somos como una navaja suiza andante, ¿no? Que siempre tenemos muchos, tanto recursos personales como mucho material. Bueno, pues el foam es, la baldosa de goma espuma es para sentarse en el suelo. Para sentarse en el suelo durante las actividades en la calle, ¿vale? Os he contado antes que a veces habían regado el césped, o aunque no lo habían regado, cuando empezaba a empeorar el tiempo y yo todavía no tenía asegurados esos espacios cubiertos y simplemente por seguridad yo aún sigo haciendo actividades al aire libre en ese afán por recuperar el espacio público, la calle y la naturaleza, bueno, a veces es bastante incómodo y repercute en la actividad sentarse en la hierba o en el suelo si está frío. Entonces, con esto nos podemos sentar todos, ponernos de rodillas en el suelo, es blandito, es cómodo y además, si tú los colocas, estás ya marcando la distancia, ¿vale? Entonces, bien, esto era la baldosa. Y esto otro, la alfombrilla de corte, la compré para hacer una manualidad en un parque, inicialmente en unas mesas de merendero, donde tenían que cortar, manipular materiales, y eran las mesas de merendero de tablones de madera, donde se iba a caer todo, no iba a ser cómodo. Ocurrió que al ir a hacer el taller, las mesas de merendero también, con esta imprevisibilidad a la que nos hemos sometido siempre, estaban valladas, no se podía sentar. Entonces, el taller lo tuvimos que hacer en el suelo y se hizo muy cómodamente, es un poco inversión, ¿vale? Pero se hizo de manera muy cómoda con estas alfombrillas. Y además, lo he utilizado en muchas más actividades al aire libre, aunque solo sea para escribir, ¿de acuerdo? Para apoyar. Y luego, bueno, pues se puede desinfectar y limpiar muy fácilmente. Y bueno, estoy seguro que todos y todas tenemos muchos trucos de los que sería interesante aprender en colectivo. Por eso os animo una vez más a formar esas redes y que esto sea un punto de partida, ¿vale? De lo que nos espera, bueno, pues durante el próximo año. Parte de esos deberes que os he propuesto, ¿de acuerdo? Antes de cerrar, un último espacio, si alguien quiere comentar algo, proponer, cualquier feedback será muy bienvenido, de verdad. No veo el chat, si alguien se me lo puede trasladar, Emilio, así no quito la pantalla completa. De momento, bueno, hay
que han gustado mucho y ha sido muy ameno. Te dan las gracias también por la sesión y que ha parecido muy interesante. Nada, te echan piropos sobre todo, de momento. Nada, ninguna pregunta, así, no sé si alguien quiere intervenir y quiere preguntar alguna cosilla o alguna inquietud que haya surgido. No sé. Sois libres. Pues. Bueno, os he dejado en todas las diapositivas, si os habéis fijado, un contacto de Twitter, ¿vale? Tan convencido estoy de lo de formar red, ¿vale? Que, bueno, pues os insto a que yo os he pasado, os voy a trasladar unos materiales. Si tenéis más materiales y queréis compartirlos conmigo, estaré muy agradecido y estoy a vuestra disposición a través de esa red social para interactuar, para formar esos espacios de la forma que sea, ¿de acuerdo? Así que por eso he dejado ese contacto. Vale, pues yo creo que para no alargar más el tiempo... Sí que hay una duda, que es que se ha trabajado de manera online haciendo juegos de este tipo y que, por poner un ejemplo, si puedes comentarlo. ¿Juegos de qué tipo, perdón? Supongo que el que acabas de realizar, ¿no? Con los dos objetos, ¿no? Y jugando online, ¿no? Con los participantes, digamos, con tanto jóvenes, adolescentes o niños y niñas. He hecho bastantes actividades con algunos de mis programas de forma online y la verdad es que me ha parecido una experiencia, dentro de todo lo que vivimos, pues muy gratificante. Te voy a contar una cosa. Yo me tengo por un gamificador veterano. Siempre he utilizado los party games, los filler games, antes de que se utilizase ese término gamificación, que por cierto es maravilloso poder ponerle nombre porque antes decíamos, bueno, juegos de mesa, ¿no? Y me he encontrado, bueno, que afortunadamente está de moda y lo utilizamos más en la educación. Y cuando empieza la pandemia se pone de moda el Among Us, ¿vale? Yo que he sido jugador de Hombre Lobo profesional, como me gusta decir, siempre jugando al Hombre Lobo. En realidad es un juego que ya casi aborrezco porque juego casi cada semana, siempre hay un grupo que le apetece. Y comienza el Among Us, ¿no? Y muchos grupos me dicen, oye, echamos una partida de Among Us. Y les digo, yo prefiero que no. Prefiero que no, porque eso no habría ninguna diferencia entre que juguéis por vuestra cuenta a que juguemos nosotros aquí en el grupo. ¿Queréis jugar a un juego de ocultación de roles? Jugamos al Hombre Lobo. Yo lo preparo, lo adapto para que hagamos una videollamada y juguemos. ¿Queréis darle una vuelta? Yo os voy a crear un juego. He creado mi propio juego llamado El Búnker, que espero poder publicar bajo Creative Commons, ¿vale? De ocultación de roles para que juguemos en videollamadas y cuando volvamos a vernos presencialmente, también ese juego podremos jugar presencialmente y estoy jugando con ellos. Entonces, bueno, posibilidades muchas, pero siempre buscando la diferencia con cualquier otra actividad que puedan hacer de forma telemática sin nosotros. Es decir, tenemos que marcar la diferencia para realmente, bueno, estar proponiendo situaciones en ese entorno estimulante del que hablabas. No sé si he respondido, pero bueno, actividades muchas. Vamos a pensar en Berlanga también, ¿no? Ese desafío que hemos tenido ha estimulado mucho la creatividad. No creo que volvamos a una situación así, pero sí que sería un ejercicio muy interesante poner en común todo lo que hemos hecho durante la cuarentena, ¿de acuerdo? Vale, no sé si hay alguna cosilla más. Pues voy a cerrar de una manera, decía que un poco emotiva, me vais a perdonar que me ponga sensible, pero quiero cerrar con uno de mis libros favoritos, ¿vale? Con El Guardián entre el Centeno, que estoy convencido que mucha gente aquí habrá leído, ¿vale? El Guardián entre el Centeno, para quien no lo conozca, es un libro que habla de un adolescente llamado Holden Caulfield y todo lo que le va pasando y su desencuentro con el mundo de los adultos. Entonces, durante toda la historia, digamos que habla de una canción que dice algo así como qué pasa cuando dos cuerpos corren en el centeno, como en el centeno es alto, no se ven, se pueden chocar entre ellos, incluso caer en un precipicio, ¿no? Holden se siente distanciado del mundo adulto, pero se siente próximo a la infancia, siendo él un adolescente. Sin destriparos el libro, hay un momento en el que creo recordar que habla de un sueño y dice, estoy al borde de un precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan en él. Creo que es una obra que a muchas personas nos ha inspirado para dedicarnos a la infancia, a la juventud y a la educación. Entonces, bueno, quiero pensar que nosotros no somos guardianes, la juventud no necesita guardianes, pero sí acompañantes. Ese centeno tal vez no sea la pandemia en la que estamos envueltos, porque en ese centeno estamos todos. Ese centeno en el que están los jóvenes con ese precipicio, tal vez son las circunstancias tan desfavorables en las que les ha tocado madurar y crecer. Y bueno, creo que los niños, niñas y jóvenes, la generación Z, como le llaman los medios, es una generación absolutamente increíble. Y no lo digo por decir, creo que tienen
una serie de características colectivas maravillosas, pero les ha tocado crecer bajo circunstancias muy desfavorables. Nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de estar ahí para ellos, de acompañarles y de evitar que caigan en ese precipicio. Es una tarea difícil, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo y, sobre todo, tenemos capacidad de hacerlo. Muchísimas gracias por escucharme, de verdad. Pues en nombre de la plataforma de organizaciones de infancia, muchísimas gracias, Héctor. Ha sido pues, un placer, la verdad, y yo creo que has cumplido la expectativa que teníamos y, oye, un material más que queda para el tiempo y el ocio y el tiempo libre en época de pandemia, ¿no? Que algo tan novedoso, ¿no? Que yo creo que merece la pena tener materiales, ¿no? y recursos. Y quedan ahí los deberes. O sea, eso yo creo que lo acogemos también como plataforma incluso, ¿no? Y vamos a ver cómo le podemos dar forma a esto de trabajar en red y compartir recursos, ¿no? Que yo creo que puede ser muy interesante. Así que nada, agradeceros a todos la participación y especialmente a ti, Héctor, por toda esta sesión y toda esta información. Muchísimas gracias.